Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que, entre otras actividades, nosotros nos encargamos de reunir fuentes bibliográficas sobre autores de la literatura peruana a fin de que a mediano plazo podamos crear un repositorio institucional que provea de material de investigación a las personas interesadas en los estudios literarios. En esta oportunidad voy a hacer un breve recorrido por la producción bibliográfica de Rosela Di Paolo y en el próximo video me detendré a analizar cómo ha sido la recepción de su obra en la crítica literaria. Bien, comencemos. Nacida en Lima en 1960, Rosela Di Paolo se ha desempeñado como poeta, profesora, tallerista y periodista cultural. Este año ha recibido el galardón de la Casa de la Literatura Peruana, su premio, y además, hace algunos meses, el Ministerio de Cultura le ha concedido la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. Desde luego, estas dos condecoraciones no hacen sino un justo reconocimiento a quien ha desarrollado una labor intachable en el arte y la cultura desde los años 80 hasta el día de hoy. Justamente, los años 80 es un buen punto de partida para hablar de su obra poética, pues en esos años difunde sus primeras creaciones a través de las revistas más afamadas del medio, como por ejemplo Lienzo, Hueso Húmero, La Casa de Cartón de Oxy o Socialismo y Participación. Estos primeros versos, junto con aquellos aparecidos en sus dos primeros libros, Continuidad de los cuadros y Prueba de Galera, del año 88 y 85 respectivamente, configuran una primera etapa de la poesía de Rosela Di Paolo, pues comparten algunos rasgos similares. Por ejemplo, se puede observar aquí una concisión del verso, una especie de economía verbal, versos que son muy breves pero a la vez muy reflexivos, en donde predomina la producción de imágenes sintéticas referidas a la naturaleza y a la recreación de símbolos universales. Quizá por ello, muchos de esos versos pueden ser emparentados con el haiku japonés. Ahora, es también cierto que la poesía, esta primera poesía de Rosela Di Paolo, se caracteriza por la cadencia, por un ritmo musical muy poco frecuente en esa década de los años 80. Rosela Di Paolo ha dicho en algunas entrevistas que esto puede deberse a su afición por la poesía clásica española. Lo cierto es que esto le ha dotado de cierta singularidad dentro de su círculo generacional. Y ella ha también declarado que siente cierto disgusto por la coloquialidad, una tendencia dominante en los años 80. Por supuesto, no se trata de esgrimir una defensa del purismo literario o algo parecido, sino más bien ser fiel a sus convicciones y plantear una voz singular. Pues bien, después de estos dos primeros libros y los poemas aparecidos en las revistas de los medios locales, hay una segunda etapa que se inicia con la publicación de Piedra Alzada del año 93 y Las tablillas de San Lázaro del año 2001. Si en la primera parte observábamos a una voz poética bastante precisa y bastante contemplativa, muy afín al haiku japonés, vamos a pasar ahora a una poética de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que es una subjetividad que va a querer narrarse a sí misma, va a querer testimoniar sus vivencias y su intimidad. Por ejemplo, muchos de estos poemas van a determinar una marca de género. Va a ser una mujer que se identifica a sí misma como tal y atravesada de las problemáticas sociales de aquel entonces. Quizá para poder potenciar este tema, utiliza o incorpora un tema como es el cuerpo, ¿no? El cuerpo había sido un tópico desarrollado por algunas poetas durante los años 80, pero aquí también adquiere ese carácter profundo, como un elemento que problematiza la condición material de la existencia íntima de las personas. Quizá por ello también es que comienza a perfilar una subjetividad afectiva y comienza a hacer un tratamiento más problemático del amor, un elemento que también va a ser recurrente en su próxima poesía. No solamente es el amor, no solamente es la condición de género, no solamente es el testimonio y la subjetividad los únicos rasgos de su segunda etapa, sino también la metapoesía. ¿A qué me refiero? A aquel tipo de poesía que habla sobre la poesía. Hay una especie de reflexión sobre el mismo acto de escribir y sobre el lenguaje que pone en tela de juicio los límites de la misma verbalidad, ¿no? Pone en cuestión, pone en el tapete las formas en las que uno puede plasmar con total éxito la experiencia humana en la escritura. Ahora, estas dos etapas
próximas entre sí van a pasar por un periodo largo en el que Rosella Di Paolo no va a publicar más. Esto se mantiene casi por 15 años y en el 2016 entrega a la editorial Peysa La silla en el mar, su último poemario publicado. La silla en el mar es un homenaje manifiesto a Bartleby, el escribiente, ese personaje del relato de Herman Melville, que es toda una fábula de la resistencia y la negación a funcionar dentro de un sistema. Era un hombre, justamente un día, decide negarse a las demandas laborales de su jefe, con su frase un poco graciosa: preferiría no hacerlo, ¿no? A partir de esa frase y a partir de sus negaciones constantes, esta inercia se va a convertir en todo un rechazo a la vida alienante de la modernidad, a la vida alienante del trabajo. Y sobre la base de estos temas va a elaborar Rosella Di Paolo su poética de La silla y el mar. Y justamente podemos partir del título. La silla como el símbolo de la vida rutinaria dentro del ámbito laboral y el mar como el símbolo de una liberación de las personas. Ambos elementos muy disonantes, muy incongruentes entre sí, se van a juntar para poder hacer una tensión irreductible, pero que justamente ahí se puede hallar la potencia transformadora de la poesía y la verdad. Este ha sido un breve recorrido, como les decía, por la poesía de Rosella Di Paolo, y los invito a que puedan revisar el próximo video, que es sobre su crítica. Mi nombre es Jean Paul Espinosa, conmigo será hasta pronto. Gracias.